Muy buenos días, amigas y amigos de Mi Voz. Estamos nuevamente con una invitada realmente de lujo, Natalia Lidijover, gerenta general de la OTIC Sofofa y directora ejecutiva del Futuro del Trabajo. Y quiero confesarte, Natalia, que cuando busqué de ti, busqué tu entrevista, en verdad aluciné con lo que están ustedes haciendo, lo que tú estás haciendo en materia del impacto de la inteligencia artificial y el trabajo, que bueno, yo creo que lo conversamos unos minutos antes, que es una mega revolución. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy, muy buenos días. Y yo te debo confesar también que yo también vivo alucinada con esto. Así que seguramente vas a tener que controlarme porque este es mi tema de conversación favorito. Te puedo hablar un asado entero un domingo de esto o una Buenísimo. presentación en un escenario completa. Así que sí. Tremendo, tremendo. Oye, partamos con lo primero que a mí me intriga siempre preguntar. Eh, a tu juicio, ¿esta revolución de la IA se parece a Internet, se parece a la imprenta, se parece al fuego? ¿De qué tamaño tú la aprecias? Oye, es una muy buena pregunta. Yo hasta hace poco decía sin ningún miedo que esto era como como la electricidad, ¿no? Mm, Que era el cambio de vida que nos trajo la electricidad seguramente, y que al igual que la electricidad, el mundo no cambió cuando se descubrió, ni cuando las primeros empezaron a tener electricidad. El mundo cambió sin ninguna duda el día que más de la mitad de las personas adoptaron la electricidad, y nunca pasó a ser lo mismo. Y que mm, nosotros todavía no llegamos ahí, ¿no? No mm, llegamos al momento en que la mitad de las empresas y de las cosas que hacemos se haga con inteligencia artificial. Entonces no estamos cerca todavía de eso, pero a una velocidad más distinta. Hoy no estoy tan segura si no es incluso mayor que eso. mm, Eh, y tiene que ver con que creo que tiene como algo del momento en que inventamos la agricultura y nos quedamos quietos y empezamos a domar la tierra, mm, eh, en el sentido de que no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Creo que si bien cuando se inventó la electricidad era difícil sospechar todo lo que iba a venir después, cuando se inventó la electricidad segurísimo estaban pensando en emular la luz y no todo lo que después iba a pasar, ¿no? mm, Creo que con la inteligencia artificial seguramente sea un cambio de era tan grande como fue cuando inventamos la agricultura. Pero hoy mm. sospecho más, estoy más cerca de sospechar eso que la electricidad. Mira, oye, bueno, el tema ha sido el trabajo, ¿ah? El trabajo en estas verticales que estamos haciendo en este programa, hablamos de educación, hablamos de negocio, vamos a hablar de ciencia y contigo trabajo. Si te apurara a pensar tres, cuatro, cinco cosas así gruesas que van a ocurrir con el trabajo que hoy día conocemos, ¿qué vendría a tu mente? Vienen a mente muchas cosas. Y seguramente por eso estoy saliendo. Cuando nosotros empezamos a meternos en el mundo de la inteligencia artificial, lo voy a contar así porque seguramente es como lo que nos pasó a todos. Mm, ¿Ya? Entonces, para ponerle palabras un poco a lo que a todos nos fue pasando. Cuando empezamos a mirar lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, todos sospechábamos que era un cambio tecnológico, ¿no? Que era una tecnología tal vez más transversal, como el Internet, que iba a empezar a tocarnos todo en el mundo del trabajo. Y empezamos a tratar de entender entonces qué oportunidades y qué riesgos traía. mhm, Ese fue nuestro primer acercamiento, dado quiénes somos y los intereses que tenemos, que son el mundo del trabajo, y entender cómo acompañar a los trabajadores al salto y a las empresas al salto que esto permite, nos fuimos metiendo ahí. Y entonces lo primero que hicimos fue algo bien que nos trajo un montón de información. Nosotros tenemos como una manera de aproximarnos a los fenómenos que trata de entender y diagnosticar para poder hacer cosas, ¿no? No para mhm, escribir un libro. Yo soy gran lectora, mi casa está repleta de libros, pero siempre digo, yo no busco escribir libros, ¿vale? mhm, Yo busco armar proyectos, iniciativas que acompañen a la gente. Entonces sí, mhm, entender, estudiar, investigar, pero para poder hacer algo. Y entonces lo que hicimos fue con nuestros socios del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, con los que hemos hecho una sociedad bien sin límite, ¿no? Como de pensar juntos.
Tenemos horas de conversación y pensar juntos. Ellos con foco en la tecnología, nosotros focos en el mundo del trabajo, pero compartimos una plataforma de manera de querer entender esto bien amplia. Y entonces, primero nos pusimos a armar una investigación en la que formamos y becamos a directivos de empresas con la hipótesis de que la traba que estaba teniendo Chile a la pregunta de por qué Chile no tiene los grandes unicornios que tiene Latinoamérica, siendo que tiene la mejor infraestructura de Latinoamérica, dijimos, ok, son los directivos. Esta fortaleza que tiene Chile de directivos súper formales, con buenas gobernanzas, con empresas sólidas, con formación académica, puede ser una traba a la hora de pegarnos el salto que nos queremos pegar, ¿no? Y dijimos, investiguemos eso. Y formamos a directivos y estamos siguiendo los resultados de las empresas para entender el impacto que eso tiene. Y en el medio de las discusiones de eso, con el equipo del SEñA dijimos, ok, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más se puede hacer para entender este fenómeno? Y como en el SEñA hay académicos chilenos que están en otras partes del mundo, y en este de proyecto anterior participaba uno de Stanford, Gabriel Grubentrag. Gabriel nos hizo vínculo con la gente de Stanford que tiene los mejores papers sobre inteligencia artificial y su impacto en el trabajo. Y estudiando todo esto y hablando con ellos dijimos, pero ningún país hizo un estudio para entender el impacto de la inteligencia artificial en el país completo. Todos lo han hecho en base o a un sector productivo o a una empresa. Y nos vinculamos con Stanford, les encantó la idea, y entonces hicimos un estudio que tiene esta lógica. Si Chile fuera una empresa, ¿cómo nos impacta la inteligencia artificial? Hicimos el organigrama de Chile. Y resulta que en Chile hay 100 ocupaciones o cargos en el que trabaja el 70% de los chilenos. Entonces, describimos con data pública ese organigrama de Chile. ¿Quiénes son? ¿Qué hace esa gente? ¿Cuánto gana? ¿Dónde están? ¿Qué edad tienen? Toda la información que pudiéramos para poblar esto. Y Stanford nos entrega después una descripción para cada una de estas cajitas, por ejemplo, contador. ¿Ya? Que nosotros dijimos, tanta gente trabaja en Chile como contador, este promedio tiene, este es el sueldo promedio, nos devuelve las tareas que tiene un contador y el impacto de aceleración de cada una de las tareas. ¿Qué es esto de aceleración? Es simple. Parece raro, pero te juro que es súper simple. Esta tarea se puede hacer en menos de la mitad del tiempo, con igual o más calidad, usando inteligencia artificial generativa. Así de simple. Una pregunta, sí, no. Pero en dos niveles. Sí, con la que uno tiene en su teléfono, accesible, en su computador. Y luego, si eso era un no, una siguiente capa de preguntas y con inteligencia artificial generativa como corporativizada, que está conectada a sistemas corporativos. ¿Se podría? Un poquito más especialista, donde la empresa tiene que entrar a armar algo. Sí, no. Y con eso hicimos como la oportunidad de aceleración de tareas de Chile. Y acá entramos a entender muchas cosas que cambiaron un poco nuestra manera de aproximarnos a la inteligencia artificial, porque por primera vez entendimos que esto no era como cuando hasta ese momento veíamos automatización. Estoy haciendo puras caricaturas. Soy argentina, tengo permiso biológico para exagerar, ¿vale? Nacemos exagerados. Entonces, déjame exagerar el punto para que se vea nada más. Cuando nosotros decíamos automatización, decíamos si la máquina va a reemplazar humanos. ¿Ya? Y entonces así hacíamos los análisis. Tiene más de grises que esto, pero decíamos eso, ¿no? Metemos una máquina, ¿cuántos humanos se van? Por decir algo. Sí. Acá lo que entendimos es que la tecnología funciona en una capa con el humano para hacer tareas y lo que permite que las hagas más rápido. Y que si haces más rápido tarea, puedes enriquecer tu cargo. ¿Ya? Déjame que te ponga un ejemplo que yo creo que nos pega a todos en el alma, que son los profesores. ¿Ya? Sí. Los profesores, nadie querría reemplazarlos, ¿sí? Ni sustituirlos por máquinas. Sin embargo, si yo te digo que el 70% de las tareas de un profesor se Son pueden hacer acelerados. en menos de la mitad del tiempo, y que aparte esas tareas son las que no son importantes ni para el profesor ni para el alumno. Planificación, evaluación, informe. ¿Informe a quién? Al alumno, al papá, al director, al jefe de la UTP, ¿sí? Todo eso
se puede hacer en menos de la mitad de tiempo. ¿Qué es lo que no se puede acelerar? Es lo que pasa en la sala de clase, claro. es Mm, la relación con el alumno, es la relación con el curso, ¿no? De eso hablamos. Entonces, cuando hicimos este estudio aprendimos mucho, aprendimos teóricamente, conceptualmente, que acá mm, no había que pensar, metemos tecnología, se van humanos, había que pensar más bien en tareas y las tareas cómo se aceleran. Aprendimos que si yo te pudiera decir una brutalidad exagerada, pero la mitad de las tareas que hacemos los chilenos se pueden hacer en menos de la mitad de tiempo. mm. Son promedios, los promedios siempre engañan, ¿no? Pero el Sí. 50% de las tareas, el 70% de los trabajadores se puede hacer en menos de la mitad del tiempo. Mm, Pero aprendimos sobre todo que esas no son las tareas por las cuales nos definimos, no mm, son las tareas que te importan. Esta conversación no se puede acelerar. mm. Sí, Se sí, puede sí. acelerar la transcripción, se puede otras cosas, pero no esta conversación. Yo cuando vi ese estudio, que te lo conté antes, me dejó bien loco, ¿ah? Me dejó bien perplejo. Claro, me quedé con esta idea de que el 50% aproximadamente es lo que hacemos de hacer. Ahora, escuchándote ahora, me pregunto, que no lo pensé en ese entonces, si tuviéramos una varita mágica, hiciéramos eso, porque esto naturalmente es un proceso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué pasa? Chile su economía, Chile el trabajo, Chile su PIB, Chile sus desafíos, porque tú lo dijiste, la mitad se acelera, o sea, tenemos la otra mitad para dormir siesta o para hacer otras cosas, digamos. ¿Ah? Tal cual, mira, lo primero que dijimos este día, eso es noviembre del año pasado. Pasa que todo es tan acelerado que hemos aprendido mucho más después, pero ese día lo que dijimos, si tuviéramos una varita mágica, y de verdad es magia, de verdad no se puede hacer si no aparece Harry Potter. Eh, Al día siguiente aumentamos 12 puntos del PIB. Wow, 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 wow. ¿Y por qué? Porque entonces tendríamos un aumento de productividad en nuestras tareas y sabemos cuánto gana la gente, entonces por hora, entonces podemos hacer el cálculo. Es matemáticamente 12 puntos del PIB. Wow. Podríamos hacer más, ganaríamos la productividad que estamos faltándonos, ¿no? Eh, Eso es a noviembre del año pasado, con la inteligencia artificial que existía en ese momento. Yo hoy tengo preguntas más grandes que solo eso. Y déjame, para decirte qué estamos haciendo con eso. Eso también tiene riesgos, ¿no? Mm, Porque la inteligencia artificial no llega equitativamente a todos, por supuesto. porque hay personas que van a tener menos acceso o que tienen menos posibilidades de acelerar sus tareas, ¿no? Porque eso requiere todas las magias posibles, que esté la tecnología y que las personas puedan usarla. Mm, Y eso tiene en su implementación y en su ejecución, cuando uno sale del paper y lo lleva a la vida, eso tiene riesgos mucho más grandes. Entonces, ¿qué mm, hicimos de ahí? Hicimos una mesa público-privada con el Ministerio de Ciencia, de Economía y de Trabajo, con ujú, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, SOFOFA, y nosotros que somos SOFOFA Capital Humano, en el que decidimos estudiar esto, ponerle cabeza a aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. Y nuestra primera acción es que Google nos donó plata, no otra cosa, y estamos haciendo formación en primera medida para empleados del sector público y para pymes, para que puedan acelerar esas tareas donde mayor oportunidades hay. Estamos a puertas de lanzarlos, llevamos meses trabajando en ejecutar las capacitaciones, hacer mm, las capacitaciones, porque lo que buscamos es que todo este público pueda acceder a sus propias plataformas de formación o a otras que vamos a armar, pero si ya tiene, tipo la del Ministerio de, ¿existe? Ok, ahí que llegue eso, para que pueda descubrirse a sí mismo las tareas que podría acelerar, que pueda marcar qué herramientas ya maneja, cuáles no y formarse en la que le falta. Muy práctico, muy orientado a esa tarea que pueda acelerar y a esa tecnología práctica, ¿no? No queremos enseñar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque primero que ya está lleno el mundo de formación de inteligencia artificial, no agregaríamos nada que el mundo no tenga hoy. mm. Y segundo, porque no creemos que eso sea lo más cercano a esa varita mágica, ¿no? Creemos que la varita mágica habla mucho más de que yo entienda cuál es mi tarea acelerable y cuál es la tecnología que tengo que aprender a usar, que me meta en un curso o un diploma de inteligencia artificial, ¿no? Estoy llevándole exagerado, pero eso es lo que vamos a hacer con esta información. Natalia, esto no está en nuestra pauta que hemos conversado, pero también no puedo
no puedo no ir por allá, ¿ah? Por lo que dice. Yo, cuando tú dices lo del 12%, me imagino que esta reflexión en varias latitudes del planeta han llegado a una síntesis meridianamente similar, un poco más, un poco menos, no lo sé, ¿ah? Pero sí me imagino que a veces habrán líderes y naciones que dijeron, ya, tenemos que meterle a esto, pero el 80% de la atención, si ese es, si ese es un propósito que puede mover la aguja de nuestra economía, de nuestro bienestar, ¿sabes si alguien está porque en Chile yo no veo eso, más allá de lo que ustedes están haciendo u otras iniciativas, nosotros también desde mi voz hemos hecho otras, digamos, pero no con esa declaración tan significativa que tú haces. Mira, nosotros con el SEñA hemos profundizado nuestra alianza en base a conversar con mucha gente de muchos países también, Mm, ¿ya? Hay centros nacionales de inteligencia artificial en varios países y todos son nuevos, todos estamos pensando en lo mismo, nadie tiene recetas muy claras de cómo mm, avanzar. Y yo te diría que hoy estamos teniendo conversaciones de cómo replicar este estudio, de manera que no puedo contar cómo, pero estamos teniendo varias conversaciones con varios actores y que Google nos dio plata y no su propia formación, que es lo que en otros lados existe, digamos, porque lo que llegamos a mirar nosotros es bien único. De hecho, el mm, paper se publicó, lo puedes hoy leer a modo de paper, no solo la investigación nuestra más práctica, porque es la primera vez que un país lo mira de esa manera, ¿no? qué notable. Entonces yo creo que nosotros dimos con algo que es relevante. No te puedo decir qué otras, que seguro hay Mm, más gente tratando, pues estamos todos al mismo tiempo tratando de descubrir lo mismo, ¿no? Es un momento histórico donde todo nos agarra en la misma inmadurez, porque es nuevo. No es que mm, acá hay países que llevan 100 años estudiando esto, no, no, estamos claro. todos en la misma. Mm, Entonces, pero de conversaciones que nosotros hemos tenido, yo creo que nosotros encontramos una forma de llevarlo a acción bien clara, un mapa para poner como país bien claro, ¿vale? Y tiene que ver seguramente con esta mezcla de academia, pero llevada a cómo hago una iniciativa que permita que la gente pueda con esto, ¿no? Eh, Creo que en eso sí es bien único lo que estamos haciendo. Hay otros países haciendo otro tipo de cosas. Hay otros países que pueden tener tecnologías más avanzadas, hay países que están liberando tecnologías abiertas para algunos resultados concretos, ¿no? Pensaba en que en India están tratando de mirar tecnologías con inteligencia artificial como agnóstica a una marca, más bien desde la política pública, para acelerar negocios, para perfecto. que las pymes puedan sumarse, ¿no? En eso nosotros los miro y digo, wow, lo que se les ocurrió. Pero Mm, de cara a pensar en formación para que los trabajadores puedan incorporar las habilidades que les permita acelerar sus tareas, yo no he tenido conversaciones distintas a lo que nosotros estamos haciendo, que nos muevan algo distinto, ¿no? Más bien nos han venido a buscar otras partes del mundo para que los ayudemos a pensar. En esto mismo vengo llegando de dos viajes que tienen mucho de eso, de ayudar a la política pública de otros países a pensar cómo hacer esto. Pero también viene, ¿sabes qué? No sé si yo soy argentina y últimamente me ha tocado mucho representar a Chile. Y eso seguro me permite ver cosas que son distintas, ¿no? Como cuando uno es argentino pero lleva 30 años viviendo en otro país o cuando uno es de un país y lleva 30 años, empieza a ver como las culturas, empieza a ser como un pez afuera del agua, ¿no? Capaz de ver, yo viajo a Argentina y veo la cultura, pero también sigo viendo la de Chile. Y creo que Chile tiene muchas ventajas para que mm, desarrollemos esto. Yo creo que el desarrollo de política pública en Chile no tiene tanto que envidiarle al mundo en el mm, pensar. Las universidades de Chile no tienen tanto que envidiarle al mundo. Los gremios en Chile tienen una estructura y una fortaleza, ¿no? Que son los mundos donde yo me muevo. Entonces, mm. cuando nos juntamos todos estos actores, me pasa que yo voy a otro país y tengo que explicar. Sí, lo que pasa es que Sofofa tiene 140 años pensando en política pública y en desarrollo de capital humano. Lo que pasa es que el Ministerio del Trabajo tiene unas iniciativas Claro. público-privadas. Tenemos muchas fortalezas para hacer esto. Y el SEñA también es un órgano que está muy bueno. No sé, creo que hay algo ahí que tenemos como fortaleza. Natalia, si te tocara hacer un ejercicio y que hiciéramos así un programa en el cual así
Pensé porque era Argentina también, me acordé de los programas de YouTube que veo con mi hijo a veces de vez en cuando. Que recibimos una llamada, ¿no es cierto? Y recibimos una llamada nos llama un contador, ¿no? Después nos llama un profesor, una Mm. profesora, eh, nos llama a través de un publicista o un periodista, ha puesto los medios, y nos pregunta, te pregunta, ¿qué hago, Natalia? ¿Ah? Porque yo veo esto, Genial. sigo andando adelante, pero ¿qué diablo hago? Es una muy buena pregunta. Yo lo primero que me gusta decir es, acuérdense que lo primero que tienes que hacer es entender nuestro propio cerebro, ¿vale? Tenemos susto de lo que está pasando y tenemos susto porque nacimos en un mundo que creemos que es el mundo y que está cambiando demasiado rápido. No es que el mundo nunca ha cambiado, el mundo ha cambiado siempre. El mundo del trabajo lo acabamos de inventar hace muy poco. Las empresas las inventamos hace muy poco. Mm, La humanidad no siempre fue esto. Lo que pasa es que antes pasaba intergeneraciones, mm, ¿no? Y nosotros nos está pasando todo junto en nuestra propia generación, ¿no? mm, En nuestra propia vida estamos enfrentando muchas transformaciones. Pero lo primero es eso, como recuerda que tu enemigo está dentro de tu cabeza, que te dijo que el mundo es como vos lo conocés. Yo suelo decir esto, pero hay un momento que uno crece y empieza a escucharse como su papá, ¿no? Y empieza a mm. decir en mi época, y hay un momento que uno empieza a escucharse como su abuelo. Ya nos pasó muy jóvenes, porque Mm. cambió demasiado rápido esto. Sí, Yo me escucho y me acuerdo de mis abuelos, ¿ya? Y todavía no tengo la edad de esos abuelos, pero lo que pasa es que cambió muy rápido. mm, Entonces, el mundo del trabajo ha cambiado muy rápido, pero no siempre ha sido así. Entonces, lo primero que yo digo es calma. ujú, Calma porque la humanidad siempre ha estado cambiando y siempre ha sido para mejor. Si yo pudiera elegir en qué momento de la historia de la humanidad vivir, vuelvo a elegir este, porque seguro que nunca hubo tanta calidad de vida. Seguro que nunca hubo ujú, tanta calidad de vida. A mí no me gustaría escaparme de las fieras en la selva, no me gustaría conocer las hambrunas, no me gustaría conocer las grandes plagas. Estoy feliz mm, acá. Déjame, déjame que de verdad esto está bueno, lo que nos tocó. Y seguramente vas a estar mejor todavía, con heridos en el camino, como siempre hubo en las grandes transformaciones, pero no puedo evitar ser socióloga, ¿no? Pero ujú, la humanidad completa seguramente vaya a seguir mejorando. ¿Sí? Vivimos más años, vivimos con más calidad de vida. Entonces, seguramente el mundo del trabajo vaya a transformarse radicalmente, pero para bien. Yo feliz de que me saquen las tareas rutinarias y me dejen pensar y me dejen la humanidad y tener conversaciones. Así que aceleremos esas tareas. Lo segundo que diría es, dijiste profesiones que tienen profundas oportunidades de acelerar tareas. ujú, ¿Sí? Si yo te digo dónde están las tareas más acelerables o las oportunidades más, son los que trabajamos en un escritorio, son los profesionales, son las capas medias. ¿Dónde no están las grandes oportunidades hoy? A futuro seguramente sí, pero hoy, ¿dónde están las oportunidades más grandes? No están en los que tienen tareas manuales, tareas rutinarias, pero manuales. Esas, no estamos hablando de inteligencia artificial ahí todavía, ujú, y automatización, ¿no? Y no están en las capas directivas en la toma de decisión. Todavía la ujú, toma de decisiones es muy humana. ujú, Está en el medio. Ahí estamos los que tenemos grandes oportunidades de acelerar. ¿Qué tipo de tareas? Procesamientos de data, análisis, eh, y en todo nivel, ¿eh? Yo te puedo decir, mira, los choferes de camiones pueden acelerar un 27%, creo que es de sus tareas, si la memoria no me wow, falla. mm, ¿Cuál es la ruta, las minutas, el guardar la memoria? Todo eso es súper acelerable. Conducir todavía no. mm, Después, los desarrolladores de software son los que más tareas tienen para una acelerar. locura. Mm, ¿Sí? Pero los especialistas en política pública, el 84% de sus tareas. mm, Las secretarias médicas o de salud, el 80% de sus tareas. Todo el agendamiento podría ser con IA, ¿sí? mm, Entonces, hay un montón. No son, déjame decirte, profesor 70%, pero no la sala. ¿Te acuerdas cuando usábamos de ejemplo los que hacían los análisis de los estudios clínicos o de imágenes? sí, El que revisa el escáner, por decirte algo, sí. Ok, los patrones, la IA lo va a hacer mejor que vos, va a encontrar información en esa imagen mejor que vos. ¿Quién no va a poder hacer?
darle la mano al paciente, explicarle lo que va a pasar, ponerle el medicamento y el contraste, hablar con los médicos y especialistas sobre lo que pasó, Mm, ¿sí? Todo sigue siendo muy humano. sí, sí, Entonces, si eres de esas profesiones como yo, como tú, el periodismo cambió profundamente, ¿no? Estamos vale. cada uno en nuestro lugar a través de un Zoom Sí, haciendo una totalmente. entrevista. Y seguramente le pediste a alguna inteligencia o algún mecanismo digital que te diga quién soy yo. Sí. Eh, Y de hecho, mayor se Eso las preguntas. cambió. Muy, muy bien. Pero esto que está pasando ahora no es acelerable. Va a durar lo que dure Mm. y te van a aparecer ideas que no tenías antes. Natalia, bueno, hay harto dato dando vuelta, los empleos que se van a perder, los empleos, pero también a mí me ilusiona mucho y me provoca mucho la imaginación, la creatividad, que siempre, no sé si lo hace porque es muy cándida y generosa la IA, siempre me da números levemente más altos de los trabajos que se van a inventar. ¿Ah? Pero creo que lo he visto en varias partes y he escuchado varias charlas, etcétera. ¿Qué, en tu reflexión, en la reflexión de ustedes, digamos, qué empleos empiezas a imaginar? Digo, para tirar algunas luces a tipos, ¿no es cierto?, nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores también. Mm. Hasta ahora me estaba parando en noviembre. ¿Te acuerdas que me hiciste una pregunta y te dije, Sí, primero pensaba que, déjame ir sí. después de noviembre, después de lo que nos pasó a nosotros con esto, ¿no? Estamos trabajando en todo lo que te dije, todo lo que te dije es cierto, lo estamos usando y estamos llegando a muchas capas con esta información. Pero después nos pasó otra cosa, que fue tratar de entender ahora con un poco más de tiempo que viene en el futuro. Porque yo te conté una información que ya empezó a caducar. En el mismo día que la terminamos, ya la Mm, inteligencia artificial ya hace cosas que no hacía cuando hicimos el análisis, ¿no? Entonces, de noviembre, ahora que estoy por lanzar la capacitación, es tiempo récord de agilidad para mm, armar una iniciativa público-privada, armar una mesa de trabajo, conseguir los fondos, ejecutar la capacitación, y sin embargo, tenemos 6 meses de atraso en la tecnología y en la mm, velocidad que se ha ido formando, ¿no? Entonces, andábamos a la búsqueda de entender cómo somos capaces de adaptarnos y de entender un poquito más largo plazo, ¿no? De no llegar tarde a todo. Y entonces, a nuestro Consejo del Futuro del Trabajo, que existía hace 3 años, le pusimos una metodología, gracias a que nos salíamos con Daniel San Martín y Roberto del Piano, que son expertos en diseño del futuro, para pensar escenarios de futuro del futuro del trabajo. De vuelta, algo que nadie había hecho todavía que nosotros mm, sepamos, que es usar una metodología que se usa para pensar negocios, escenarios futuros de un negocio, traerlo al mundo del trabajo y nosotros decimos, hicimos lo que la humanidad siempre supo hacer, prender fuego y traer sabios, ¿no? Y llamar a la gente pensante y decirle, ayúdenos a pensar esto que viene para adelante, ¿no? Entonces, esto me voy a ir solo de la IA ahora, un poquito para mm, poner un poquito más grande el sistema. Y resulta que descubrimos o sistematizamos, no descubrimos, sistematizamos que hay 4 drivers que están rompiendo el mundo, que están disrumpiéndolo, que están haciendo que todo cambie al mismo tiempo, ¿no? Y uno es la tecnología. Pero la tecnología, aparte de fondo, cuando uno empieza a rascar que hay abajo, es que lleva un largo tiempo en que la capacidad de cómputo se vuelve más accesible y más barata, no más accesible en todo sentido. mm, Yo, déjame exagerar de vuelta, pero es como del ábaco a la IA, mm, ¿no? Pero en el medio muchas más capas, porque lo que está pasando, que conoces tú de la IA, también está pasando en las biotech, en la mm, cuántica, ¿sí? Hay más tecnologías que dado que podemos computar más rápido, mm. están empezando a romper el mundo, Sigue vigente ¿sí? la ley de Moore. Mm. Sí, ¿Cierto? absolutamente, pero ahora te voy a meter complejidad, Ujú, porque mientras eso pasa, al mismo tiempo, el mundo se está rompiendo también sociodemográficamente, porque creemos, digo, a propósito, ¿no? En nuestra cabeza está la idea de una pirámide de dotación demográfica. Pero en realidad lo que está pasando es que el mundo está envejeciendo a un ritmo que no fuimos capaces de incorporar, mm, que nuestro mindset no se da cuenta que esta idea de que el mundo va creciendo en población está a punto de dejar de pasar, ujú, que en unos años más ya no vamos a hacer más, sino menos, y que lo que está pasando es que
no es que hay más niños naciendo que viejos. Hoy en Chile, la cohorte que más edad tiene 35 años. Eh, entonces, este cambio en el mundo cambia muchas cosas, y vivimos más años, vivimos muchos más años, nacemos menos. Déjame exagerarte a propósito, esta idea de que hace muy poco tiempo las familias tenían 10 hijos, de los que sobrevivían la mitad, y vivíamos poquitos años, pasó muy rápido a que tenemos 1 o 2 hijos, sobreviven, obviamente, ¿no? Y vivimos muchos más años. El mundo está cambiando ahí. Por otro Ujú, lado, está cambiando radicalmente lo que el clima, y por lo mismo, ¿no? Eh, las imágenes de ahora, de los vientos que tuvimos, hasta el año pasado seguíamos diciendo vientos excepcionales. Este año por lo mm, menos la cobertura ya empieza a sí, aceptar que esto es parte de lo que... Lluvias, sequías, temperaturas, todo un juego nuevo en el clima. Eh, Incendios, y al mismo tiempo la necesidad de cambiarlo, el juego ese. Entonces tenemos medios de producción que tienden a la sostenibilidad, economías verdes que empiezan a discutir esto, y clima, ¿no? Ese eje también está rompiendo el mundo de una manera distinta. Luego, las costas, ni hablar de cuando uno mira las proyecciones de inundación de las costas del mundo. ujú, Ciudades que van a desaparecer en 2 minutos más si pensamos en la era de la humanidad, ¿no? Luego tenemos el cambio cultural que estamos viviendo, que le puedes poner las capas que quieras, desde los ejes de poder, desde la globalización, hasta las nuevas generaciones que están pensando y viviendo la vida y buscando sentido en la vida de una manera totalmente distinta mm, a la que nosotros hace muy poquito, y ni hablar de mi abuelo, ¿no? Mi caricatura en esto es que si mi abuelo volviera a vivir y entra a las empresas hoy, no entendería nada, 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 por supuesto. Mm, nada, ¿no? Y no es que pasaron tantos años, mm, es que el mundo cambió muy rápido en los sentidos de la vida, ¿no? En qué significa el trabajo, qué es la carrera laboral, para qué trabajamos, ¿no? Muy mm, rápido. mm, Entonces, todo esto está pasando al mismo tiempo. Y nosotros tendemos a tener como una idea de cabeza que piensa las cosas de a una. Entonces, solo pensamos el cambio tecnológico y claro. tratamos de seguir Mm, como lo que va a pasar con la tecnología sin meter en el sistema todos los otros cambios al mismo tiempo. mm, Entonces, cuando tú me dices qué tipos de trabajo van a existir, yo necesito traer todo eso a este mundo, mm, a esta respuesta, ¿no? Y decir, mira, hicimos 35 escenarios de posibilidades del futuro del trabajo, de manera de sabiduría colectiva de estos sabios que trajimos a pensar juntos, ¿no? Desde el mundo del trabajo. Estamos a puertas de subirlo a las 4 centrales de trabajadores desde Sofofa, e ir a reflexionar ahora con el mundo del trabajo también esto mismo, y llevarlo a regiones para tratar de ampliar la mirada. Pero los 35 que dibujamos nos desafían tremendamente, porque es fácil imaginarse que la inteligencia artificial va a romper el mundo del trabajo, y que incluso puede hacer que se termine el mundo del trabajo. ujú, Porque, porque si la inteligencia artificial general está muy pronta a ocurrir, somos incapaces de imaginarnos lo que viene después de eso. ujú, Porque ya no somos nosotros creando tecnología, es tecnología creando tecnología, ¿no? sí, sí, Es la inteligencia artificial general, con capacidades que nosotros hoy no tenemos ni podemos vislumbrar, interactuando entre sí para generar mundos que no conocemos. Eso da mucho miedo, mm, yo lo sé, pero siempre digo al mismo tiempo que no debe ser distinto que si yo viajara en el tiempo, Jorge, y le dijera a los grandes líderes de la humanidad de hace unos miles de años atrás, que traían a las tribus bajo sus hombros, digo, de responsabilidad, recorriendo las sabanas o las selvas, ¿no? Bajo el riesgo de que las fieras se los comieran, y buscando comida para no morir de hambre, y tratara de pensar futuro y les dijera, mira, yo sé que lo que hoy conoces se basa en tu fuerza y tu astucia para moverte y ganarle a esto. Sin embargo, quédate quieto en un lugar
y la tierra proveerá comida sola, mm, y lograrás defenderte del resto de los animales, y mm, no, era inimaginable, ¿no? Pero sí, la agricultura existe, existió, nos asentamos y hoy tenemos esta forma de vida que era insospechada en ese momento, ¿no? Entonces creo que no nos podemos imaginar lo que viene después de esto, pero tengo mm, algunas intuiciones. mm, La primera y obvia, para mí, da miedo, pero acompáñame un segundo, surfea el miedo inicial. mm, Es, no fue la fuerza, o sea, fue la fuerza un tiempo y ya no es la fuerza, la habilidad humana que nos distinguió del resto, ¿no? Porque descubrimos cómo usar la fuerza animal y la palanca a favor nuestro. Y a partir de ahí ser fuerte no se volvió importante. Creo que lo que está pasando hoy es que la inteligencia va a empezar a perder valor. Y eso hoy nos define. mm, Pero no es lo que nos hace humanos. Es lo que nos llevó a este estadio de la humanidad, pero no es lo que nos hace humanos. Y creo que entonces van a empezar a aparecer las fortalezas de la humanidad en otro sentido. Las de vincularse, la empatía, eh, y van a aparecer otras cosas, ¿no? Cuando la inteligencia de las máquinas sea muy superior a la nuestra, que ya estamos, ¿no? sí, absolutamente. Mm, Va a haber espacio para que lo que nos distinga y nos permita crear lo nuevo que creemos, sea nuestra capacidad de vincularnos, nuestra capacidad de generar confianza entre nosotros, de diseñar cosas. Por ahí creo que va el futuro, 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 futuro. En el medio, creo que lo que va a pasar es que va a empezar a moverse lentamente para allá. Entonces, sí, la inteligencia hace falta un tiempo más, la capacidad de análisis hace falta un tiempo más, análisis crítico un tiempo más sin lugar a dudas, liderazgo un tiempo más sin lugar a dudas, mm, pero con perspectiva de los que sepan diseñar futuro, tener mirada sistémica y estén disponibles a pensar en cómo transitamos del otro lado. Yo estoy del lado de los que tratan de pensar cómo esto se genera con oportunidades para todos. Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? mm. Cómo no dejamos atrás a nadie en la manada, Sí, como, sí. como todos estamos en este barco. Oye, estaba pensando ahora que me dijiste lo último. Me ha costado hacer esta entrevista porque me he concentrado mucho en lo que no es mi rol de entrevistador, sino en lo que tú dices, porque me ha dejado muy impresionado, muy perplejo. Creo que tenemos que hablar, te voy a buscar de nuevo para hablar de la desigualdad, ¿ah? Que es uno de los temas que me Feliz parece de la vida. más impresionante de esto y del cual tenemos que meter toda la energía y la imaginación, al menos para nuestro país y después para el planeta, por supuesto. Pero la última que tampoco está en la pauta. ¿Ah? Y me gusta preguntarlo porque creo que en parte lo dijiste, ¿ah? Pero vamos con ello. ¿Qué a tu juicio, de lo que hoy día puedes ver, es lo que podemos o lo que vamos a conservar o lo que la IA no puede derrumbir de lo humano? ¿Qué es lo intrínsecamente humano que la IA no puede llegar y mover? Es una pregunta que me hago bien seguido, ¿no? Y creo que la perspectiva histórica es muy importante en eso, Uh para -huh, contestar qué es lo humano. Que el humano no somos nosotros, uh -huh, ¿no? No es, lo que no es la vida que nos tocó a nosotros. Eso para mí es importante, ¿no? Para mí, mi identidad laboral es muy importante. Yo soy ese bicho que sábado y domingo sigue pensando lo mismo que de lunes a viernes, uh -huh. porque, esto es lo que de verdad mezcla todo lo que a mí me interesa, ¿no? En mi defensa yo siempre le digo a mi marido, bueno, ¿a vos te gusta el fútbol? A mí me gusta pensar en esto. Eh, y leo sobre esto mismo. Entonces, mi identidad laboral es muy importante para mí, Uh pero -huh, eso no me hace confundirme que eso era importante antes, ni mañana. Entonces, ¿qué? Al revés, ¿no? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es qué es lo que siempre tuvimos los humanos? Que es una pregunta que obviamente no te puedo contestar, ¿no? Tengo algunas líneas en las que pensar, pero ¿qué es lo que siempre nos hizo ser humanos desde que somos humanos? Que sin duda tiene que ver con la palabra que nos distinguió del resto de los animales, la capacidad de pensar y poner palabra y transmitir cosas nos hizo ser quienes somos hoy, de congregarnos, de vincularnos, de cuidar a otros. Me gustan esas explicaciones antropológicas que dicen que nos pegamos el salto cuando fuimos capaces
de cuidar a otros y de que la emoción de la ternura es la que nos distingue del resto de los animales, ¿no? De que los primeros actos de civilización son un hueso quebrado, remediado. Eso dicen los antropólogos y los arqueólogos, ¿no? Mira, Entonces creo que por ahí van las preguntas, ¿no? La filosofía, cuando nos hicimos preguntas, cuando pudimos contar nuestra historia a otros, cuando pudimos juntarnos alrededor del fuego a contar historias y cuidar a otros. Creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Después, por mucho tiempo, desde ahí creamos un mundo que creo que hoy estamos por superar, o una era que estamos por superar, y que vamos a poder imaginar cosas que yo no tengo idea por dónde van, pero que tienen que tener que ver con eso, ¿no? Que hay uno de los escenarios que dibujamos, uno de los de 35, se hace cargo de esta pregunta y dice el florecimiento del humano, mm, sin explicar exactamente qué es, ¿no? Pero que tiene que ver con eso, ¿no? Como si el trabajo deja de ser en lo que más invertimos tiempo, por muchos motivos, porque antes trabajamos, recuerda esto está fácil, trabajamos 7 días de la semana, 16 horas, así se inventó el mundo del trabajo, eso está documentado. mm. Las primeras industrias eran 7 veces por la semana, 16 horas. Y hoy estamos en 40 horas preguntándonos si los fines de semana tienen que ser de 3 días o si, ¿sí? Estamos en ese quiebre. O sea que vamos a trabajar menos día, menos porción de nuestro día. Eso es una tendencia que uno puede seguir. Ok, y entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Y si nos dedicamos a otra cosa, ¿qué es? ¿Y Mm. qué nos va a hacer ser quienes somos? Yo creo que va por ahí, ¿no? Como una mezcla de la capacidad de hacernos preguntas, de contar historias y de cuidar a otros. Alucinante. Natalia, bueno, un muy agradecido, tremenda conversación, te agradezco un montón y creo que van a haber varias preguntas más que van a ocurrir en la audiencia y gente que de las regiones de Chile que por ahí no te conoce y va a tener muchas ganas de poder ahondar más en esto que has contado. Así que nada, solo gratitud y cuenta con nosotros para todos los que están haciendo desde mi voz, de nuestro aporte en las regiones de Chile, nuestras audiencias, porque nada, esto sí que es significativo y relevante para nuestro presente y futuro. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la paciencia para esperar que tenga agenda. Sí, A mí créeme que esto es de ida y vuelta. Yo también me llevo de esto cosas que nutren lo que podamos inventar, ¿no? Así que feliz de recibir todo eso que estás diciendo, de volver a conversar, de recibir lo que esté escuchándonos alguien en su casa en otro punto y diga, yo no veo eso, feliz de la vida de que me lo hagan llegar de la manera que sea, porque esa es la materia prima con la que construimos todo el futuro. maravilloso. Muchas gracias, te pasaste. Gracias a ti.